Dios le bendiga, Dios le guarde, amados hermanos, amigos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. La paz de Dios sea con usted y con todo el ambiente que le rodea en esta poderosa hora, en esta poderosa mañana del Señor. Un día más que Dios nos permite de vida, respirar el aire que respiramos, poder ver, poder estar en salud. Y gracias a Jesucristo por el sacrificio que hizo por nosotros para que tuviéramos la redención a través de la sangre del Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Es el desayuno espiritual lo que usted está escuchando esta mañana. Mi nombre es el hermano Herbert Horner y le saludamos y le enviamos un abrazo desde la ciudad de Scranton, Pensilvania, para todos aquellos que están viendo este video. No importa la hora que la gente está viendo, que sea de edificación a su vida, así como lo es para nuestra vida también. Buen provecho para los que están desayunando y nueva fuerza para los que comienzan a laborar el día de hoy. El desayuno espiritual se consigue hoy o se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 7. Vamos a darle lectura rápidamente a este versículo. Y dice la poderosa palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirá. Y mi ley como la niña de tus ojos, ligadas a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarde de la mujer ajena y de la extraña que habla sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, que son rejillas, vi entonces los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tiniebla de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavíos de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces está en la plaza, acechando por todas las esquinas. Si así se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo: sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloe y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó con el marido, con su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la sabiduría de sus muchas palabras. Al joven lo rindió. Lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va un buey al degolladero y como el necio a la prisión para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que nos ayude
y a través de tu Espíritu Santo nos dé la revelación de la misma. Tu palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, va a ser predicada. Permítenos predicarla con la libertad con que tú nos tienes acostumbrados. Rompe cadenas, ataduras, opresiones y toda obra de las tinieblas que quiera detener, Dios mío. Que esta palabra haya cabida en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que esta semilla caiga en terreno fértil y dé su fruto al 100%. Cuidando nosotros de que las aves rapiñas no se coman la semilla. Padre, glorifícate de una manera especial en esta mañana y que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación de este pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Queremos predicar bajo el tema las intenciones detrás de la seducción. Las intenciones detrás de la seducción. Antes de comenzar, quiero testificar acerca de un caso que llegó a mi vida hace muchos años atrás. Me acuerdo que estaba saliendo de una predicación o de una programación radial. Y cuando estoy orando, recibo una llamada anónima donde la persona quería un consejo y me estaba explicando cuál era su problema. La persona que me estaba llamando era pastor de una iglesia, pastoreaba una iglesia. Y me estaba llamando para pedirme un consejo, porque él sintió de parte de Dios llamarme, porque yo tenía el consejo para darle, el buen consejo para darle. El hombre estaba pasando por un momento donde tuvo que poner a su hija en disciplina y aún a su esposa en disciplina, porque él es un ministro, un predicador, un pastor de sana doctrina, donde se vive en su iglesia y se enseña la santidad interna y externa. Y el varón estaba hablando y me estaba contando de que su hija comenzó a traer el libertinaje a su iglesia en su manera de vestir. Comenzó a maquillarse. Él buscó enseñarla y llamarle la atención, porque él entendía que su misma hija estaba echando al piso lo que él enseñaba y estaba dando mal testimonio de lo que él enseñaba. Y él estaba correcto en lo que estaba haciendo, pero estaba sentido porque era su familia y él estaba viendo que el sentimiento estaba arropando mucho su pensamiento y necesitaba un consejo de parte de Dios. Y comencé a orar, y le pedí unos minutos y comencé a orar. Luego de los minutos el pastor me llamó otra vez y Dios me trae a la memoria Primera de Timoteo, capítulo 3, verso del 4 al 5. Usted lo puede buscar y puede leerlo, que es palabra de Dios. Y dice la poderosa palabra de Dios: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Lo que el hombre estaba haciendo estaba bien, estaba siendo arropado, pero tenemos que tener cuidado, porque la Biblia dice, el mandamiento principal que la palabra dice es: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo y luego a Dios. El primer lugar y la primicia se le da a Dios. Lo que el pastor estaba haciendo, que disciplinó a su hija y disciplinó a su esposa, porque su esposa se puso de acuerdo con su hija, o mejor dicho, le solapaba lo que estaba haciendo su hija, y por ende comenzaron a hacerle la guerra dentro de la iglesia, y él tuvo que disciplinarla porque su hija comenzó a traer el libertinaje a la iglesia. Comenzó a ponerse ropa ajustada al cuerpo, comenzó
a maquillarse, comenzó a traer la vanidad, comenzó a traer todo tipo de seducción a la iglesia. Y dice este pastor que la hija se puso rebelde y solamente iba a la iglesia a hacerle la guerra y hacer caer a los hermanos en el pueblo de Dios. El hombre tomó la decisión correcta. Porque, amado, tenemos que guardar el testimonio de lo que enseñamos. Y lo que nosotros enseñamos, nuestra familia que está en Cristo y que va con nosotros a la iglesia, debe de conducirse de acuerdo también a lo que nosotros enseñamos. Porque ellos son el testimonio y lo que dan la validez a nuestras palabras y a nuestras enseñanzas. He escuchado de muchas situaciones de personas que se han ido de la iglesia porque el pastor les trae requisitos a la iglesia o no le permite ciertas cosas a la iglesia que les permiten a sus propios hijos. Y eso lo hemos visto y lo han visto muchas personas en el transcurso del camino. Pastores permisivos con su familia o que su familia no les están ayudando a dar buen testimonio de lo que enseñan, si es que lo enseñan. ¿Ves? Así que aquí tenemos que hacer un paréntesis. Si es que lo enseñan. Entonces, si tú no puedes gobernar, dice la Biblia, tus hijos, tu propia casa, tu familia, pues dice la palabra de Dios en el libro 1 Timoteo capítulo 3, versos 4 y 5, dice, ¿cómo cuidarás de la iglesia de Cristo? Si no puedes hacerlo con tu familia. Si tu familia está echando al piso la doctrina y usted le está permitiendo que tome parte en su iglesia, cuando andan con vestido seductivamente, cuando andan con la vanidad del mundo encima, cuando andan con todas estas cosas, ¿cómo es posible que usted quiera corregir una iglesia cuando usted no tiene las agallas de corregir a su familia? Hay capítulos en la Biblia donde habla como sacerdote Elí, que Dios manda a Elí a corregir a sus hijos por la falta que estaban cometiendo sus hijos. Entonces, el sacerdote trató de corregirlo, pero no lo hizo de la manera que tenía que hacerlo. No utilizó la autoridad de Dios, no utilizó la firmeza como padre. Y sus hijos no le hicieron caso. Y por esto, Dios entonces levanta a Samuel para que amoneste al sacerdote. Por eso el sacerdote le dijo, cuando vio y se dio cuenta que Dios estaba despertando a Samuel, le dijo que le dijera y que no le ocultase todo lo que Dios le había dicho. ¿Y qué aconteció? Aconteció la muerte de los hijos de Elí y la muerte del propio Elí, que dice la Biblia que se cayó de la silla donde estaba y se ennucó. Estos son consecuencias cuando se tolera o se es permisivo o cuando se trata de aplicarle al pueblo una enseñanza y a nuestros hijos pasarle la mano como si aquí no estuviera pasando nada y como si también muchas veces el pueblo de Dios fuera un pueblo ciego que tiene ojos y no ve. Hay cosas que son visibles, que se ven. Hay cosas que son visibles, amados, que se ven. Así que vamos a hablar de la seducción y vamos a tratar de avanzar un poco más. Escuche bien. La seducción, que es lo que está hablando primordialmente en este capítulo 7 del libro de los Proverbios. La seducción. Dice, hay muchas maneras. Vamos a coger la tabla un momentito aquí, que aquí tengo las apuntaciones. Dice que hay muchas maneras y formas de seducir, ya sea por medio de, número 1, palabras. Ya sea por medio de ¿qué? Del lenguaje corporal. ¿Qué es el lenguaje corporal? La forma de comunicarse no verbal, que se expresa a través de gestos,
de gestos, a través de postura. Usted, mujer, hombre de Dios, que se saca algunos fotitos con unas posturas como deshonestas, con una postura como incitando, postura, expresiones faciales, movimientos, tono de voz, por ahí viene el seducir, tono de voz, esas son formas de seducir, y contactos visuales. Y número 3, utilizando su atractivo, sea cuerpo o físico. Por eso, la mujer y el hombre de Dios tienen que vestir como mujeres y hombres de Dios que profesan la piedad y que tienen piedad de los demás. Si usted sabe que usted es una persona, hablando más de las damas, porque el cuerpo de las damas es totalmente distinto del hombre, y usted sabe que con su cuerpo usted puede seducir y hacer caer a alguien, pues entonces usted debe de ser recatada y debe de vestir como dice la poderosa palabra de Dios. Debe de vestir conforme al pudor y a la modestia, y debe de vestir como mujer que profesa la piedad. Dice, la seducción es el acto que consiste en inducir. ¿Qué hace la seducción? Te induce. ¿Qué significa la palabra inducir? Te mueve, te empuja, te insta, te convence y persuadir a alguien con el fin, te empuja, te insta, te mueve, te convence con el fin de modificar su opinión o de modificar tu opinión o hacerte adoptar un determinado comportamiento o acto. Hay que tener cuidado porque el enemigo sabe seducir. El enemigo tiene palabras sutiles que te hacen y te seducen. Este mundo, que es enemigo de la iglesia de Jesucristo y del cristiano, este mundo tiene cosas que te seducen, que te llaman la atención, y el seducir lo que trae es hacerte mover de tu estado, de tu condición, hacerte mover de tu firmeza. El seducir lo que hace es empujarte, incitar y convencerte para cambiar y modificar tu opinión o la manera que tú ves las cosas o la manera de que las cosas son. Por eso hay que tener cuidado con las doctrinas de demonios, con las iglesias que se han liberado, porque el libertinaje no es de Dios, es obra de la carne. Y si andamos tras las obras de la carne, pues entonces no andamos respaldados por Dios. Entonces hay un espíritu engañador que opera en nosotros para nosotros traer un evangelio libertino, un evangelio fácil, un evangelio liviano. Hay que tener cuidado con los que tratan de traer un evangelio liviano para entonces amapuchar o a tratar de opacar lo que es la verdad de Cristo y lo que es vivir en santidad como debe ser, no como el hombre dice. Hay que tener cuidado con el hombre que dice vivir una santidad, pero no vive la santidad que demanda la palabra de Dios, porque ha sido seducido, ha sido movido, ha sido empujado, ha sido convencido. Entonces dice, esta palabra también significa atraer y conquistar a una persona utilizando los recursos necesarios para ello. Para conquistar, para atraer, se va a utilizar el enemigo, y junto a este mundo y la carne van a traer los recursos necesarios para seducirte y hacerte mover de tu manera de pensar y tu manera de ver las cosas y de tu firmeza hasta llegar a convencerte, hasta llegar a atraer tu atención y conquistarte. Por eso un evangelio fácil, un evangelio liviano, atrae la atención de ¿quién? ¿Del espiritual? No.
Un evangelio fácil atrae la atención del carnal. Atrae la atención, como dice en Proverbios, capítulo 7, del joven. ¿Qué fue lo que buscó entre los simples? La ramera buscó a un joven falto de entendimiento. Falto de entendimiento. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces, cuando usted no tiene conocimiento de las cosas de Dios, cuando usted no tiene fundamento en la palabra de Dios, usted es una persona que se convierte en un blanco fácil. Por eso la mujer ramera estaba mirando. Y entre el pueblo vio un joven falto de entendimiento, y a ese joven fue que comenzó a seducir. O sea, la atracción y la seducción es para todo, pero el enemigo sabe quién está falto de entendimiento y quién camina como las hojas del mar, como las olas del mar y como las hojas arrastradas por el viento, que cualquier viento de doctrina se los va llevando. Y hay una doctrina que te seduce y te llama la atención porque es una doctrina que está practicando mitad de las cosas que están en la Biblia y las otras mitad de las cosas las han adoptado porque fueron seducidos y conquistados, las han adoptado del mundo y traen en sí una doctrina diabólica para hacerte caer. Pero tiene que traerte cosas seducibles y apetecibles. Y si usted está en el espíritu, usted no va a hacer estas cosas, pero si usted está en la carne, estas cosas van a ser deliciosas a su paladar. Y los va a conquistar, y los van a arrastrar, y los van a mover de su manera de pensar, y los van a traer de tal manera que van a lograr adoptar determinadas comportamientos y actitudes. Vas a comenzar a hacer como él quiere, como ellos quieren. Entonces, dice la Biblia, dice lo que estamos leyendo. También significa atraer o conquistar a una persona utilizando los recursos necesarios para ello. Van a utilizar todos los recursos el enemigo. Está como león rugiente buscando a quien devorar para poder atraerte hacia ellos. Y va a buscar todos los recursos para seducirte. Este último suele emplearse sobre todo en el ámbito de lo sexual. Por eso tenemos que ver cómo vestimos cuando llegamos a la casa de Dios. Que no hagamos caer a un hermano en la fe por causa de nuestro comportamiento y de las actitudes que hemos adoptado del mundo, porque, no, es que eso no es nada. Es que el hermano tiene que estar firme. El hermano no puede dejarse caer. Por más que yo vaya seductivamente, el hermano no puede dejarse caer. Usted está haciendo piedra de tropiezo. Y usted que lo permite en su iglesia, también es parte de ese crimen del hermano. Si el hermano cae de la gracia de Dios por estar llevando su pensamiento a la sexualidad por causa de una persona que no supo vestir y no vistió con pudor y modestia, y vistió con su ropa ceñida al cuerpo, mostrando también su ropa interior ajustada al cuerpo, y toda maquillada, buscando la seducción. Acuérdese que Jezabel se maquillaba, las egipcias se maquillaban, y utilizaban el maquillaje como un método de seducción, y un método de seducir y de cometer orgía a sus dioses. Eso significa el maquillaje. El maquillaje supuestamente se usa en este mundo y se utilizó en este mundo no hace mucho. Fue que la gente normal y secular lo usaron. Pero antes lo usaban los artistas, lo usaban muchas personas para tapar sus imperfecciones y para seducir. Por eso esta ramera dice que se atavió. Se puso todos los accesorios que se podía, usó todos los métodos para hacer caer a este hombre. Entonces, este joven. Entonces dice la Biblia, escuche bien,
Así que la mujer se atavía con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Atavíese con buenas obras. Con buenas obras, como corresponde a una mujer que profesa piedad o que profesa ser cristiana. O un hombre que profesa piedad, profesa ser cristiano, pero sus vestimentas son vestimentas ajustadas al cuerpo que muestran sus partes interiores, que muestran su cuerpo y que seducen con su cuerpo, hombres y mujeres en la casa de Dios. Atrapados por la seducción, conquistados por la seducción, movidos por la seducción. Por eso dice aquí, una de las formas de seducir es por medio de palabras. Hay que tener cuidado con los predicadores que escuchamos, porque muchos predicadores que lo que escuchamos pueden estar trayéndote un evangelio totalmente distinto, un evangelio seductivo, un evangelio que te cambie la doctrina, la enseñanza, un evangelio que te pegue más al mundo que a Dios, un evangelio que sea más liberal, más suelto, más liviano, alabados al Señor. Pero cuando se trata de libertinaje, es obra de la carne. Todo el que practica el libertinaje practica las obras de la carne. Por eso usted puede decir, usted quiere decir que las iglesias que practican el libertinaje se pueden perder. Si no se arrepienten, se pierden porque están practicando libertinaje, y la Biblia no dice que el libertinaje es de Dios, es obra de la carne. Y por ahí vienen entrando las seducciones a la iglesia, aunque la seducción no solamente utilizando el cuerpo, hay seducciones de palabras, hay predicaciones floreadas que te seducen a vivir una vida de hipocresía en el evangelio, una vida doble dentro del evangelio, con cosas permisivas que son del mundo, que no son de la iglesia. Y por eso hemos tenido situaciones de personas que se nos han acercado a nosotros por problemas que han tenido por ciertos pastores que le someten doctrina a la iglesia, pero no doctrinan su familia. Entonces su familia son los primeros libertinos y mundanos y seductores dentro de la iglesia, y se hacen los que no ven. Escuche bien, se hacen los que no ven. Entonces cuando hay un pastor que se hace el que no está viendo, es porque dentro de su corazón está siendo seducido. Seguimos, hermano. Dice, el término, pues, de la palabra seducir puede tener una connotación positiva o una connotación negativa. Un ejemplo de una connotación positiva fue Jeremías capítulo 20, verso 7, donde Jehová sedujo. ¿Ve? Porque la palabra seducir es mover o incitar o convencer o conquistar o atraer. Sedujo. Acuérdese que Jeremías había dicho, no predico más tu palabra, porque cada vez que abro mi boca y predico tu palabra, la gente me persigue, me quieren matar, me quieren quitar la vida, la gente por las esquinas. Personas que me conocen me quieren quitar la vida a causa de tus palabras. No predico más tu palabra. Pero dice que el Señor lo convenció. Y dice Jeremías en el capítulo 20, verso 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Eso es una seducción positiva. Entonces dice aquí, más fuerte fuiste que yo y me venciste. La primera aceptación del verbo seducir en el diccionario de la Real Academia Española quiere decir persuadir o alguien con argucias. Y argucia significa sutileza, ¿ves? Eso se emplea, la seducción, sutileza, artimañas, eso es parte de la seducción, falsedades, ¿ves? Con falsedades te seducen, con falsedades se mueven, con falsedades te conquistan, con engaño, con palabras engañosas o
o con halagos. Halago significa adulación, salamería, lisonja, agrado, deleites. O sea, te exaltan, te exponen. Te dicen, wow, qué siervo de Dios, esos son halagos, wow, qué tremendo, wow, y esto por lo otro, oh, tú eres un hombre de Dios, qué clase de mensaje. Esos son halagos, y con esos halagos te seducen. Entonces te traen cosas deleitosas a tu paladar. Te traen mensajes deleitosos. Por eso, hoy en día, bien cantó la canción este hombre de Dios, Tobías Rosa, cantó aquella canción, aquel corito que decía, ya la iglesia no quiere vivir la santidad. Se han contaminado, prefieren la vanidad, han doblado sus rodillas a los Baales, y por eso es que no hay fuego en los altares. Han doblado sus rodillas a los Baales y por eso es que no hay fuego en los altares. Porque los sacerdotes de Acera, los sacerdotes de Baal seducían. La diosa Acera era la diosa de la seducción, la diosa de la inmoralidad. Entonces el pueblo dejó de vivir la santidad para seguir a los Baales, para seguir a la diosa de Acera, porque el pueblo estaba siendo manipulado por dos personas que estaban en una posición alta, como era el rey Acab y la reina Jezabel, que era una reina pagana, profetisa, sacerdotisa de Baal, que se casó con el rey Acab para hacer una alianza, y Jezabel tomó esa posición. Pero el espíritu de Jezabel no solamente está en mujeres, en féminas, está también en hombres que se han dejado seducir y se han dejado conquistar por este mundo. Y han traído la seducción, han permitido tantas cosas a la casa de Dios. Por eso yo digo que el callar no es una buena opción ni viene de Dios. Hay situaciones que usted tiene que callar, pero es en cuanto a la crítica, en cuanto a la gente, en cuanto a lo que digan negativo de ti, en cuanto a lo que digan que no es, en cuanto a lo que digan que es por causa de Cristo. Pero si es por algo que tú estás haciendo verdaderamente, pues entonces tienes razón. Entonces nosotros para otras cosas no podemos callar cuando vemos un pueblo que se está corrompiendo. No había nadie en aquel tiempo que enfrentara a Jezabel y a Acab. ¿Quién lo tuvo que enfrentar? El profeta Elías. Fue el único que los enfrentó con el poder de Dios. No había nadie más que los enfrentara. Todos se vendieron. Todos se dejaron conquistar, se dejaron seducir. Pero estas personas que tenían una posición alta dentro del pueblo fue los que comenzaron a hacer estas averías. Hasta llegaron a matar a Nabot, a enviar cartas falsas al pueblo y a buscar testigos falsos que testiguaran contra Nabot hasta matarlo. Pero ¿quién estaba viendo todo esto? El Dios de gloria, Rey de reyes y Señor de señores. El que ante los ojos de él no se escapa nadie. No me escapo yo, no se escapa usted, no se escapa el que tiene 10 años de teología, no se escapa ninguno de esos. Ante los ojos de Dios no se escapa nadie. Entonces este mensaje es más una alerta para la iglesia, porque la iglesia de Jesucristo está siendo seducida con palabras, con acciones, con movimientos, con cuerpos ceñidos, con sus vestimentas ceñidas. Está siendo seducida la iglesia por el mundo. Y lamentablemente los que van a caer en las redes son los simples y son los que no tienen entendimiento, los que han perdido la sabiduría de Dios. Estos son los que van a caer. Por eso hoy en día estamos viendo cosas muy raras o cosas que deben de acontecer de personas que estuvieron en una iglesia liberal de prosperidad y Dios los ha movido a una iglesia de santidad pura, a una iglesia que guarda la pureza. Pero también estamos viendo personas que estuvieron en una iglesia de santidad pura, donde se predica el evangelio como debe ser, donde se vive la santidad como debe ser, cambiarse y cambiar todo. Se dejaron ¿qué? Mover. Parte de la definición de seducir, dejarte mover. Te dejaste mover. Entonces, dice,
seguimos aquí. Ok. La primera aceptación del verbo seducir en el diccionario de lengua española es persuadir a alguien con alegucía, que significa sutileza, artimaña, falsedad o engaño, o con halagos, que significa adulación, salamería, lisonjas, agrado, deleite, para algo frecuentemente malo, para llevarte al destiladero, para tirarte al hoyo. Por eso dice Jeremías 6:14, mira, hablando de la seducción de las palabras, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominaciones. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. ¿Ve? Porque andan perdidos, andan seducidos, los conquistaron, los movieron del camino. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál es el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma, o sea, salvación. Mas el pueblo dijo, no andaremos. ¿Quién fue el pueblo que dijo no andaremos? El que fue conquistado y seducido. El que vive un evangelio mundano y liberal. El pueblo permisivo que le dijo bienvenido a todo. Escuche bien. Dice Génesis capítulo 3, versos 4 al 5. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. Génesis, capítulo 3, verso 4 al 5. Dice, y la serpiente dijo a la mujer, escuche la seducción, escuche, ciertamente no morirá. Si comía del fruto del árbol del bien y del mal, ciertamente no morirá. Pues Dios sabe que el día que de él comáis o del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué es eso? Salamería, seducción a través de las palabras, ¿ves? Adulación. Entonces, vamos a ver, para así terminar. Número 1, hijos míos, si los pecadores te quieren seducir, no consistáis. Proverbios capítulo 1, verso 10. Si aquel pecador te quiere seducir, no te vayas detrás de él, no te dejes conquistar. Por eso usted tiene que tener relación con Dios, usted tiene que tener fundamento para que no sea movido. Porque hay quienes dicen ser de sana doctrina, pero no tienen nada de sana doctrina. Utiliza la verdad como Himeneo y Fileto para trastornar al pueblo, trayendo de la verdad la seducción hacia que usted participe de un evangelio cristiano mundano. Un evangelio de seducción, un evangelio que para usted va a ser una delicia si usted anda en la carne, pero si usted anda en el espíritu, para ser va a ser repudiado, porque el evangelio que usted ha conocido a través del espíritu, y el espíritu da testimonio de los que son del espíritu y de las cosas del espíritu, y acomoda lo espiritual a lo espiritual, pero cuando estamos en la carne viviendo tras lo que el hombre dice, pero no tenemos ninguna relación con Dios, somos arrastrados por nuestra concupiscencia, por los deseos de la carne y seducidos por un evangelio más liviano, más fácil, pero que nos lleva a la perdición. Dice Josué capítulo 16, verso 1, que habla de la historia de Sansón, y dice, y Sansón fue a Gab, y allí vio a una ramera, y se llegó a ella. ¿Cuál fue el problema de Sansón?
para que perdiera su fuerza, para que supieran de dónde venía su fuerza, que fue seducido por una ramera. Y comenzó a involucrarse con esa ramera y la ramera lo convenció, que era Dalila. Lo convenció a tal punto que destruyó lo que había en él. Así que no permita que la salamería y las cosas y el evangelio light y todas estas cosas que se ponen y la paz, pero no hay paz. Y los que hablan del amor, mas sin embargo esta ramera le dice al joven, escuche bien, que su marido no iba a estar en su casa. En el verso 19 del 7 de Proverbios, se ha ido a un largo viaje, tomó la bolsa de su dinero en su mano y el día señalado volverá a casa. Y le dice, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. La gente te dicen, no, hay que tener el amor de Cristo. Pero ellos no tienen el amor de Cristo. Ellos no tienen el amor de Dios. Ellos tienen el amor que te seduce, el amor que te abarca, el amor que te hace sentir bien, pero no tienen el de Cristo, porque la palabra dice que el Padre al que ama castiga y azota a todo aquel que viene por hijo. O sea, Dios en el amor envió a su Hijo Jesucristo para corregir nuestros caminos. Y en la corrección está el amor. Usted ama a su hijo cuando usted lo corrige. Si usted no lo corrige y deja que su hijo haga lo que quiera, pues entonces usted no ama a su hijo. Si usted ve que su hijo va por un barranco, usted no le dice a su hijo, tírate por el barranco. Usted lo corrige para que no se lance por el hoyo. Pero cuando usted no le dice nada, usted no ama a su hijo. Así mismo Dios con nosotros. La corrección está puesta el significado más grande del amor de Dios. Él vino a corregir esta humanidad que andaba bajo delitos y pecados y a darle salvación a través de Jesucristo. Entonces dice, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 2 versos 16 y 17. Y terminamos con este verso bíblico. Dice, después cuando la pasión ha concedido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado sea consumado, engendrará la muerte. Escuche bien, hablando de las pasiones de la carne, de las pasiones de los ojos, de la vanagloria de la vida que no provienen de Dios sino del hombre. Y dice, después cuando la pasión ha concebido, o sea, cuando te dejaste arrastrar o conquistar por las pasiones de la carne, por las obras de la carne, después que esa pasión te arrastra, da luz el pecado. Y luego del pecado que ha sido consumado, que ha sido llevado en acción, entonces luego del pecado llevado en acción viene ¿qué? La muerte. Entonces todo el que te seduce con estas palabras, que si la santidad no es así, que si Dios no mira lo de afuera, que si esta gente son un montón de dictadores, sí, porque cuando tú cambias ya y fuiste movido y fuiste conquistado, pues entonces lo que te va a estorbar a ti es la verdad de Cristo, que ya no vive en ti, que ya no obra en ti. Entonces eso te molesta. Eso es lo que te golpea, porque está haciendo la palabra medicina para tu cuerpo. Está chocando contra la mentira que te conquistó, contra el espíritu que te posee. Entonces dice, cuando las pasiones llegan a nuestra vida y dejamos que las pasiones entra el pecado. Y cuando el pecado está llevado a la acción, entonces vendrá la muerte. Dice el verso 22 en adelante. Dice, a punto que se marchó tras ella, como el ave, como el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contraria a su vida, hasta que la saeta
traspasa su corazón. No permitas que el enemigo te seduzca. Mantente fiel a la doctrina, mantente fiel a la santidad de Dios, mantente buscando a Dios en todo momento. No te dejes mover, no te dejes convencer, porque hay seducción en los labios. Hay seducción que están seduciendo al pueblo de Dios a llevarlo a ser un pueblo mundano, un pueblo empujado más por las obras de la carne. Así que tenga cuidado. Tenga cuidado. Es una alerta para el pueblo de Dios. Tenga cuidado con los lobos rapaces. Tenga cuidado con las pequeñas zorras que echan a perder la viña. Tengan cuidado con las moscas muertas que quitan la pureza del perfume del perfumista. Y esa pequeña locura al más estimado. Tenga cuidado, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será para hasta la próxima. La paz de Dios sea con ustedes. Pasen un buen día.